Buenas noches, profesor. Buenas noches, estimados participantes. En estos momentos comenzaremos con la clase. Buenas noches, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a dar continuidad a la sesión del día de hoy. Eh, a ver, por favor, unos pequeños segundos para poder proceder a compartir el material, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Continuidad a la clase. Entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ya, entonces, buenas noches con todos, ¿no? Nuevamente, un gusto saludarles tanto a los alumnos que están presentes aquí en la sesión, ¿no? Como también a la coordinadora académica, ¿no? Muchas gracias por el pase. Asimismo, también la sesión programada para el día de hoy vamos a ver todo el contexto relacionado a lo que es el estado de flujo de efectivo. Entonces, vale remarcar también que clase a clase, ¿no? Les he venido diciendo que su participación es bastante importante, entonces esta vez no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, marcado que su participación es bastante trascendental, más que todo para el aporte de la clase, ¿no? Entonces, para de esa forma nosotros lograr interactuar un poco más, ¿no? Buscar sobre todo aportes, ¿no? Entonces, por parte de ustedes, y de esta forma ir dándole un mejor enfoque a la sesión. Entonces, como punto de partida, ¿no? Y el tema ya está en mención, ¿no? Entonces, el estado de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, pero dentro de este panorama, dentro de este alcance, nosotros tenemos prácticamente varias directrices, ¿no? Entonces, como primera instancia, definir, ¿no? ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? ¿Cuáles sus beneficios? ¿Para qué sirve, ¿no? Y después de ello, entraremos gradualmente a desarrollar, ¿no? Parte de la norma, ¿no? Entonces, en su totalidad, ¿cuál es su alcance, su estructura, ¿no? Entonces, y la información prácticamente de cada tipo de actividad. Entonces, de esta forma, entonces, a ver, la NIC 7 prácticamente el estado de flujo de efectivos, ¿no? Si lo abocamos, ¿no? O lo dirigimos desde una perspectiva netamente financiera, ¿no? Porque así amerita, tenemos que tener en claro, ¿no? Un punto principal, ¿no? Que la NIC 7 principalmente se refiere, ¿no? Esta normativa se refiere, ¿no? Al estado de flujo de efectivo. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? Pero asimismo también vamos a ver que esta normativa financiera establece los requisitos para la presentación de los estados financieros. ¿Qué es lo que muestra, ¿no? Financieramente estos estados de flujo de efectivo? Entonces, en este estado prácticamente se muestran movimientos de entrada y salida principalmente, equivalentes propiamente a los movimientos, a las transacciones que se realizan dentro de una organización y también dentro de un periodo determinado, ¿no? Entonces nosotros lo podemos sacar de un periodo a otro,
y de esa forma ir midiendo, determinando, ¿no? Por ejemplo, las diferentes directrices que se tengan en lo que es el estado de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, teniendo en consideración que este análisis comparativo, ¿no? Que se pueda dar dentro de este estado, ¿no? Se va a priorizar principalmente, ¿no? Los tres tipos de actividades, ¿no? Que es las actividades de operación, las actividades de inversión, ¿no? Entonces, las actividades de financiamiento, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, y dentro de ello, acompañando, ¿no? Vienen prácticamente lineamientos, ¿no? Relevantes o importantes respecto a lo que son, ¿no? Desde un ámbito financiero también, ¿no? Las líneas de crédito, ¿no? Las inversiones, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Relacionados con el activo, el pasivo, están focalizados 100% aquí, ¿no? Entonces, a ver, yo también me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? Que desde su perspectiva, ¿no? Me den una definición, ¿no? De lo que entienden, ¿no? Por los estados de flujo de efectivo, ¿no? Y sobre todo, cuál es su objetivo principal, ¿no? De esta normativa, ¿no? Para en base a eso poder también ir teniendo un poco más de interacción con ustedes. A ver, por ejemplo, a ver, aquí en la sala está, a ver, Elmer Ayala, a ver, puedes activar tu micrófono, tu percepción, tu idea de lo que entiendes por flujo de efectivo, ¿no? Por el estado de flujo de efectivo y cuál es su objetivo principal de esta normativa. O, Profesor, buenas noches. Lo que yo entiendo en este caso es todo lo que sea líquido, ¿verdad? Todo lo que sea, digamos, convertido rápidamente en liquidez. Eso es lo que yo entiendo por este tipo de estado, ¿no? El MI 7. ya, muy bien, gracias, Elmer, por ¿no? Tienes razón, ¿no? Entonces, está también enfocado, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no? De gestión financiera, de gestión de liquidez, ¿no? También, entonces. A ver, Ivette también que está en sala, a ver también una perspectiva también de lo que tú entiendas por lo que es el estado de flujo de efectivo o el objetivo principal de esta normativa. Bueno, entonces, a ver, continuamos. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, esta normativa, ¿no? Tiene como objetivo principal, ¿no? Entonces, como he mencionado, ¿no? Entonces, proporcionar netamente información útil, ¿no? Para los usuarios, ¿no? De los estados financieros, permitiendo evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, ¿no? Entonces, que en una sola terminología es lo que justo nos ha comentado prácticamente Elmer, ¿no? Entonces, que es justamente la liquidez, ¿no? Entonces, tiene diferentes terminologías, diferentes enfoques, pero llegamos al mismo punto. Entonces, eh, asimismo, también vale mencionar, ¿no? Que dentro del alcance, ¿no? de esta normativa, ¿no? Que también la vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que amerita? ¿Qué es lo que prácticamente engloba dentro del alcance? Entonces, a ver, acá hay una participación, ¿no? Dice, muestra el movimiento del efectivo y sus equivalentes dentro de una empresa durante un periodo, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Prácticamente estamos viendo, ¿no? Que sus dos participaciones, ¿no? Tanto de Elmer como de Ivette, son bastante buenas, ¿no? Y están direccionadas al tema que estamos tocando, ¿no? Entonces, bueno, entonces continuando, ¿no? Con estas explicaciones propiamente, entonces vamos a proceder a desarrollar cada una ¿no? De esa normativa, ¿no? Así en síntesis, es prácticamente conocer la parte teórica, ¿no? De la sección 7 de la NIC
prácticamente la norma internacional de contabilidad. Y el segundo objetivo es realizar, ¿no? Diferentes casuísticas, ¿no? O ejemplos que podamos ir desarrollando, ¿no? Entonces, pero este es como se llama, dentro de los objetivos de la sesión, pero ahora vamos a enfocarnos también a lo que son netamente el alcance de la normativa, ¿no? Entonces, esta norma especifica los requerimientos para presentar un estado de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, este informe prácticamente proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo en un periodo contable, definiciones, ¿no? El efectivo, el equivalente al efectivo y flujos de efectivo, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ir haciendo una pausa, ¿no? Para poder definir cada uno de ellos y de ahí proceder, ¿no? A dar interpretación a la normativa, ¿no? Con cada uno de sus puntos, ¿no? Vamos a analizar la NIC 7, ¿no? Focalizándonos principalmente en su objetivo, ¿no? En su alcance, en sus beneficios, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ir visualizando. Entonces, a ver, como punto de partida tenemos, ¿no? Que el efectivo es siempre, ¿no? Entonces, todo el dinero, ¿no? Que posee la institución, ¿no? Entonces, y ese dinero puede estar incluso custodiado, ¿no? En una caja fuerte, en una bóveda, ¿no? Entonces, netamente, desde una perspectiva de seguridad, de resguardo, ¿no? Entonces, asimismo también el efectivo, ¿no? Entonces, sí, lo que podemos ver desde el papel de trabajo, ¿no? Denominado el balance de comprobación, ¿no? Entonces ahí está sectorizado, ¿no? En la cuenta a nivel comercial, ¿no? En la cuenta 10, ¿no? El efectivo, ¿no? En el sistema financiero, la cuenta 11, ¿no? Disponible, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, y ahí se va a desglosar, se va a detallar toda la temática relacionada con lo que es netamente la posición de dinero que tiene la cooperativa, ¿no? Entonces, y esto prácticamente es importante por el hecho de que también el impacto gradual de los gastos que uno debe ir midiendo, ¿no? En un contexto de austeridad, ¿no? En un corto, mediano, largo plazo. Pero de una forma un poco más técnica, ¿no? Si definimos la terminología de efectivo, ¿no? Entonces vamos a remarcarlo. Se refiere al dinero en forma, ¿no? Prácticamente como todos lo conocemos, ¿no? En monedas, en billetes, ¿no? Prácticamente que una organización, ¿no? Tiene disponible para realizar pagos y cubrir sus adeudos, ¿no? Prácticamente sus obligaciones, sus actividades. Incluye, ¿no? Los depósitos en cuentas bancarias que puedan ser fácilmente convertidos en dinero, ¿no? En efectivo. A ver, ¿qué otra forma puede transformarse, ¿no? Alguna situación, ¿no? En efectivo también dentro de la organización. A ver, un ejemplo directo, ¿no? Desde la organización, por ejemplo, donde yo estoy laborando en una entidad financiera, ¿no? En una cooperativa, por ejemplo. El área de crédito, bueno, áreas principales de negocio, es créditos y ahorros. Entonces, dentro de la gestión de créditos, por ejemplo, ahí ya en la parte final, ¿no? De lo que es ya el seguimiento, la recuperación del crédito de los clientes, ¿no? Que tienen ya un contexto de mala calificación o de morosidad, por ejemplo, ahí el área de recuperaciones no hace gestión de cobranza, entonces por lo tanto, algunos casos son judicializados, otros simplemente mediante cobranzas coactivas, se hacen embargos, ¿no? Entonces, y esos bienes, ¿no? Pasan a posesión de la cooperativa, ¿no? Después que se tenga una cierta resolución, ¿no? Que esa propiedad pertenece, ¿no? A la cooperativa y ya no pertenece al cliente, ¿no? Entonces nosotros prácticamente ese bien, ¿no? Entonces, uno, necesitamos saldar la cuenta del crédito, pero a la vez también que ingrese, que se inyecte el capital, ¿no? Prácticamente y se convierte en efectivo, en liquidez, ¿no? Entonces, porque eso es lo que maneja prácticamente una entidad financiera, ¿no? Entonces, y de esa forma, esa posesión
mejor dicho, desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, ese bien adjudicado, que puede ser un vehículo, una moto, un terreno, ¿no? Entonces, una casa o cualquier contexto que sea embargable, va a proceder a ser de ahí, ¿no? Subastado y vendido, ¿no? Entonces, y ese dinero se va a convertir en efectivo principalmente. También vale remarcar, ¿no? En esta definición del efectivo, que es netamente de estructura, ¿no? Como dijimos ahí en la primera gráfica, ¿no? Que vamos a ver también en la parte estructural. Entonces, está, ¿no? O pertenece al activo principalmente. Entonces, y es un activo 100% importante para cualquier tipo de organización. ¿Por qué decimos esto? Ya que permite, ¿no? Uno, realizar pagos a proveedores y empleados, ¿no? Entonces, con este efectivo sale para pagar remuneraciones, ¿no? Sale para pagar los alquileres netamente de las oficinas, ¿no? O cualquier otro gasto, ¿no? O inversión prácticamente que la institución pueda realizar, ¿no? Entonces, asimismo también, ¿por qué remarcamos constantemente, ¿no? Que el efectivo es un activo netamente importante, ¿no? Dentro de la empresa? Por el hecho de también que ayuda a cubrir gastos y obligaciones netamente inmediatas. Aprovecha, ¿no? Oportunidades de inversión o negocios. Entonces, el efectivo también te ayuda a mantener, ¿no? Una liquidez y solvencia relativamente estable, ¿no? Entonces, pero esa liquidez prácticamente, si dentro de este giro de negocio, ¿no? Financiero, eh, mantienes márgenes, ¿no? Superiores a los límites establecidos, ¿no? Por la póliza de seguros, ¿no? Prácticamente, entonces, ¿qué es lo que genera, ¿no? Un riesgo, prácticamente custodiado en bóveda, ¿no? O en caja, entonces generas una alta exposición al riesgo. Entonces, para ello, se establecen ciertos límites, ¿no? Entonces, con esas pólizas de seguro, para que eh, este excedente de liquidez que puede ser generado, uno, por los pagos de los mismos clientes en relación a los créditos, a ver, otro contexto, porque vienen también en el transcurso de, ¿no? Con cantidades relativamente significativas a poner montos, ¿no? En su cuenta corriente de forma de depósito a plazo fijo, ¿no? Con montos altos, ¿no? Entonces también esos dos aspectos, ¿no? Que son los más relevantes, generan también un excedente de liquidez. Entonces, por eso ahí ese dinero tiene que ser diversificado en algunas otras instituciones financieras, ¿no? Claro está que en el balance de comprobación, ¿no? Se ve netamente cómo está netamente estructurado y esta empresa. Asimismo, también, ¿no? Dentro de esta temática, vale mencionar, ¿no? Que algunas fuentes, ¿no? De efectivo, ¿no? Para una empresa, también, ¿no? Incluyen, uno, ventas y cobro de clientes, ¿no? Entonces, ahí justo una entidad financiera prioriza eso. ¿Qué más, no? ¿Cuáles son sus fuentes de efectivo, ¿no? Para la organización principalmente? Y préstamos. Realizar inversiones, ¿no? Entonces, de esta forma, remarcamos, ¿no? Que el efectivo en sí es importante para las empresas debido a que ayuda, ¿no? A gestionar adecuadamente, ¿no? El efectivo con el fin de asegurarse y tener, ¿no? Dentro de la organización una suficiente liquidez que permita cubrir todas las necesidades y aprovechar también oportunidades, ¿no? Oportunidades para, ¿no? Entonces, porque eso va a generar también el dinero para poder invertir, ¿no? Tener una mejor imagen dentro de la organización, ¿no? Tener un personal idóneo, adecuado, ¿no? Que me ayude netamente en las actividades de gestión.
Entonces, es ahí trascendental, ¿no? Estas perspectivas, ¿no? Entonces, asimismo también vale mencionar, ¿no? Otro punto también trascendental, que es el equivalente. Son contextos por ahí, ¿no? Que tienen relación con el punto uno, ¿no? Que es el efectivo. Entonces, pero dentro de ello vamos a poner también una definición y algunos ejemplos de lo que son tanto el efectivo, los equivalentes de efectivo, ¿no? Y es prácticamente importante. Dentro de lo que son los equivalentes, vamos a remarcar, a ver, que los equivalentes de efectivo son, ¿no? Activos que pueden ser convertidos fácilmente en efectivo. Entonces, desde ese punto, lo he dicho, ¿no? Y lo he vuelto a repetir con el hecho de que ustedes se den cuenta, ¿no? Que tienen similitud, ¿no? Con la primera terminología, ¿no? Entonces, para que vayan viendo, ¿no? Estos contextos que es importante. Asimismo, también, ¿no? Entonces, al tener, ¿no? Tener identificado que es un activo propiamente y a la vez es de fácil, ¿no? Conversión. Entonces, claro está, ¿no? Que sin perder netamente su valor, ¿no? Porque prácticamente al vender netamente un predio, ¿no? Entonces, o cualquier activo, de esta forma, relativamente igual va a haber inyección de capital hacia la organización. Principalmente líquidos, ¿no? Entonces, y tienen un bajo riesgo de pérdida de valor. Entonces, ahí estamos detallando aspectos claves. Y a ver, ¿quién de ustedes, a ver, yo tengo acá, por lo menos, ¿no? En mente unos dos, tres ejemplos, ¿no? De lo que es netamente equivalentes de efectivo. Pero también me gustaría a ustedes escucharlos, ¿no? A ver, o pueden escribir por el chat para ver qué ejemplos, ¿no? Existen actualmente en lo que compete al efectivo o a los equivalentes de efectivo, ¿no? Entonces, a ver, yo les ayudo con uno principalmente. Dentro de esta casuística, dentro de estos ejemplos, ¿no? Del efectivo, equivalente de efectivo, a ver, uno es los depósitos bancarios. Entonces ya como que les voy dando una pista, ¿no? Entonces, a ver, alguien de ustedes también pueden por el chat, ¿no? También escribiendo por ahí sus aportes, sus mensajes. Otro segundo punto son las cuentas corrientes. Un tercer punto es los bonos, los títulos valores, ¿no? Los títulos de deuda a corto plazo, acciones, ¿no? Entonces, que se pueda tener en otra organización, valores negociables, ¿no? Bastante, ¿no? Utilizado, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, y una entidad prácticamente que promueve bastante, ¿no? Los fondos mutuos, ¿no? O dicho en otras terminologías, las inversiones, ¿no? Entonces, estos son, ¿no? Inversiones, ¿no? Pero inversiones desde una perspectiva, ¿no? De fondos mutuos, por ejemplo, el Interbank genera o promueve, ¿no? Realizar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, a ver, otro punto que remarcar. Para que sea considerado, ¿no? Un equivalente de efectivo, ¿no? Entonces, un activo debe cumplir con los siguientes criterios. Como punto de partida, ser fácilmente convertible en efectivo. Además, tener un valor conocido y estable. Ser líquido y tener un mercado activo. No tener restricciones significativas para
son importantes porque permiten a las empresas mantener su liquidez y cubrir sus obligaciones sin tener que vender activos menos líquidos o a largo plazo. Entonces, ya tenemos en claro, ¿no? Tanto ejemplos, ¿no? Como los que he mencionado, ¿no? E incluso uno más, ¿no? Dentro de esta casuística es las inversiones a corto plazo. ¿Y qué comprende estos, los bonos de los gobiernos, ¿no? Los bonos corporativos, los bonos comerciales, ¿no? Entonces, estos también es un ejemplo de lo que es, eh, o de lo que engloba los equivalentes de efectivo. Los cheques, los giros, ¿no? Los cuales son emitidos no netamente por terceros, que pueden ser una persona natural, una persona jurídico, ¿no? Entonces, bien, los certificados de depósito negociables, ¿no? Emitidos netamente por los bancos, los fondos de inversión a corto plazo, ¿no? Los cuales estos fondos invierten en activos de corto plazo como bonos y letras netamente del tesoro público, incluso, ¿no? En el sector público. Entonces, de esta forma vamos viendo la temática en sí, ¿no? Entonces, y prácticamente lo que es los definiciones, prácticamente engloba todo temática y absorbe tanto al efectivo, al equivalente de efectivo, ¿no? Y a la NIC en sí, es que significa o se refiere principalmente a los movimientos, ¿no? De la entrada de dinero y también a la salida de dinero. Se pueden de tres formas. Uno es el flujo de efectivo de operaciones, el flujo de efectivo de inversión, ¿no? Y el flujo de efectivo de financiamiento, ¿no? Entonces, pero acá, antes de incluso después proceder a profundizar, ¿no? Cada uno de estos tipos de flujos, vamos a hacer acá un paréntesis, ¿no? Que los flujos de efectivo, ¿no? Y lo mencioné, pueden ser, ¿no? Entradas o salidas, pero aquí quiero yo, las entradas, ¿no? Prácticamente, ¿a qué se refieren? A todo lo que es un ingreso. Entonces, todo lo que es netamente captación, ingresos de dinero. ¿Y esto qué es? ¿O qué va a permitir? Aumentar la cantidad del efectivo disponible que posee la organización. Sin embargo, vemos el contexto de las salidas, que vendría a ser un egreso, se va a focalizar principalmente en disminuir la cantidad del efectivo que posee la organización. Y también vale analizar por qué sale ese dinero, ¿no? Entonces, ¿en qué está siendo gastado? ¿En qué está siendo invertido? Ahí tenemos mucho personal, se está pagando netamente muchos alquileres, ¿no? Entonces, y lograr identificar, ¿no? Entonces, esa medición de salida de dinero propiamente. Entonces, vale remarcar, ¿no? Entonces, estas tres definiciones que son bastante importantes, ¿no? Entonces, ahora, dentro, ¿no? Del enfoque, ¿no? De lo que esta NIC establece, ¿no? Entonces, y acá vamos a hacer una pausa, ¿no? Para poder también ya analizar la NIC propiamente. Entonces, esta norma internacional de contabilidad, ¿no? Entonces, exige, ¿no? Que las organizaciones, las entidades, presenten, ¿no? Un estado de flujo de efectivo en el cual se va a informar principalmente, ¿no? Los tipos de actividades que tiene la organización. Entonces, pero dentro de ello, ¿no? Entonces,
La NIC 7, ¿no? Entonces, incluso se puede visualizar, ¿no? Entonces, también para que ustedes tengan alcance en la página, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En el MEP, ¿no? Prácticamente ahí también está establecida todas las normas internacionales de contabilidad. Entonces, teniendo como punto de partida, ¿no? Entonces, la NIC 7, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a comenzar, ¿no? Con entrar un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, su objetivo principal, ¿no? Tal cual lo dice la normativa, ¿no? O sea, la NIC prácticamente es que la información, ¿no? Acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad prácticamente, ¿no? Para generar efectivo y equivalentes al efectivo, ¿no? Así como también necesidades de liquidez, ¿no? Que ésta pueda tener. Otro de los objetivos también ya desde un contexto ya de análisis de esta definición, ¿no? Entonces, y también según lo que estamos viendo en la lámina, entonces, un objetivo clave también es que ayuda a tomar decisiones, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué tipo de decisiones? Decisiones económicas y financieras, para que de esta forma, ¿no? La alta dirección, de una gradual, la capacidad, ¿no? En cómo se encuentra la organización de poder generar netamente, constantemente, efectivo. Asimismo, también vale remarcar, ¿no? Que el objetivo de esta normativa es requerir netamente el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes del efectivo de una organización mediante un estado de flujo de efectivo en el que los flujos netamente de fondos del periodo en específico que se esté realizando se clasifiquen según prácticamente su tipo de actividad, ¿no? Y ya hemos dicho, entonces, inversión, financiación. Entonces, asimismo vale remarcar otro aspecto trascendental, que es el alcance. ¿Cuál es el alcance, ¿no? De esta normativa, ¿no? Entonces, el alcance de esta normativa prácticamente tiene como alcance, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerlo, ¿no? O sectorizarlo de dos formas, ¿no? Un primer alcance es que la organización, ¿no? Prepara, ¿no? El estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo que exige y a lo que establece la normativa propiamente. Y lo va a presentar, ¿no? Como un enfoque complementario a la elaboración de los estados financieros que se realicen de forma mensual, ¿no? O anual. Y el segundo enfoque del alcance en sí es que la alta dirección, ¿no? La gerencia, el directorio, ¿no? Los usuarios en sí prácticamente de la organización, probablemente puedan analizar y de esta forma poder lograr identificar el uso del efectivo, ¿no? Cómo ha sido diversificado, poder analizar, ¿no? De forma independiente cada uno, ¿no? De las actividades, ¿no? De una forma natural, ¿no? Analizar netamente su naturaleza contable. Asimismo, también acá, incluso agregar un tercer punto importante también, ¿no? Dentro de este contexto del alcance, ¿no? Del alcance de lo que es la NIC 7, es, a ver, yo les voy a decir ahorita una tercera que es bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, su alcance de ello es
prácticamente focalizar, ¿no? Entonces, contextos relacionados con lo que es, ¿no? La constitución de ingreso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que toda la organización prácticamente, ¿no? Y si lo sectorizamos un poco más, ¿no? El área de contabilidad va a permitir, ¿no? Entonces que dentro de ese estado financiero, este flujo, prácticamente, se pueda analizar según su tipo de operación, ¿no? Poder identificar las obligaciones que tiene la organización, ¿no? Vamos a poder también suministrar cómo están las inversiones dentro de la organización. También otro punto importante que remarcar son los beneficios que tiene esta normativa. Como primer beneficio, ¿no? Es que es un estado de flujo de efectivo, ¿no? Que se usa principalmente, ¿no? Para poder suministrar información, ¿no? Que permite a la alta dirección tomar decisiones, ¿no? Y evaluar propiamente los activos. Pero en esta evaluación, ¿no? Que uno realiza 100% de los activos, ¿no? De una organización, también debemos determinar su estructura financiera, ¿no? Y esto incluye, ¿no? La liquidez y la solvencia, ¿no? E incluso si agregamos algo más, su capacidad para afectar, ¿no? Los importes netamente y las fechas de los flujos de efectivo. Asimismo, también otros puntos importantes, ¿no? Que vale remarcar, ¿no? Y que vamos a proceder a ya a detallar, ¿no? Porque ya hemos visto eh, parte del alcance de la normativa, incluso la NIC también establece ámbitos importantes como las actividades, ¿no? Tanto de operación, ¿no? De inversión y de financiación, que eso es lo que más trasciende, ¿no? Dentro de la organización. Y eso es lo que vamos a proceder a ver a continuación, ¿no? Entonces, ¿cómo está clasificado, ¿no? ¿Cómo está estructurado estas perspectivas, ¿no? Entonces, tenemos como punto de partida, ¿no? Las actividades de operación. Una actividad de operación, ¿no? ¿Qué entiende por actividad de operación? A ver, pueden escribir por el chat o activar su micrófono normal y también ser partícipe, ¿no? De ello, ¿no? A ver, Pamela Díaz, está en chat. A ver, puedes activar tu micrófono, ¿no? Y darnos una pequeña definición de cada uno de este tipo de actividades, ¿no? Así puntualmente. O a ver, Junior Mora. Bueno, entonces pueden activar pueden activar igual su micrófono en cualquier momento o escribir por el chat, ¿no? También para poder ir interactuando con ustedes. Entonces, para avanzar, las actividades de operación, ¿no? Entonces, quiere decir, ¿no? Entonces, o se refiere principalmente a las actividades, ¿no? Que generan dentro de una organización ingresos y flujos de efectivo, ¿no? Entonces, y si esto lo analizamos un poquito netamente, las ventas de productos o servicios, productos y fabricación, compras y adquisiciones, pagos a proveedores y empleados, cobros de clientes, gastos operativos, ¿no? A ver, y si detallamos estos gastos operativos, ¿qué gastos operativos recurre o concurre una organización con más frecuencia? El alquiler, ¿no? Los servicios prácticamente que se pagan. También dentro de esta perspectiva tenemos a los ingresos de regalías. Asimismo también aquí, a ver, tenemos
la participación, ¿no? de Junior, ¿no? Que nos comenta que son netamente actividades propias, ¿no? del negocio, cuentas por cobrar, ¿no? y cuentas por pagar, ¿no? Claro, está bien, ¿no? Tu participación, Junior, ¿no? Entonces, y está de acorde, ¿no? a lo que estamos mencionando, ¿no? Esta temática de que en sí las actividades de operación, ¿no? se focalizan en estas perspectivas principales, ¿no? Como en los pagos a los proveedores, en los cobros a los clientes, y marcar que las actividades de operación, ¿no? es la fuente principal, ¿no? de los flujos de efectivo para una organización y se refleja netamente en el estado de su mismo nombre, ¿no? Entonces, prácticamente. Algunos ejemplos, ¿no? Dentro de esta actividad de operación. Pagar a un proveedor por la adquisición de un bien o de un producto que haya realizado el área de logística, ¿no? Entonces, el área de logística ha realizado el mes pasado la adquisición, ¿no? de 25 laptops, ¿no? para que sean diversificadas y enviadas al personal de las agencias con el fin de renovar las laptops que tienen actualmente el personal. Ya están algunas, ¿no? deterioradas, ¿no? Entonces, y por lo tanto, entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Un pago, ¿no? al proveedor de las laptops, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo netamente también claro, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Dentro de este punto número uno que estamos viendo que son las actividades de operación, son netamente ingresos por ventas. La cooperativa, si bien es una entidad financiera, genera ventas. Dijimos principalmente que su giro de negocio era la captación de ahorros y la captación de créditos. Pero sí, efectivamente, promueve dentro de la organización, ¿no? Tanto para los socios como para el público en general, netamente la venta de servicios. Servicios como el SOAT, servicios como poder pagar cuotas de los colegios, pagar cuotas netamente relacionadas con transferencias, y dentro de ello ingresa esta plataforma de Western Union. Entonces, vemos, ¿no? las diferentes formas, ¿no? Entonces, que generan, ¿no? un ingreso a través de qué? A través de las ventas. Entonces, también está sectorizado aquí. Otro ejemplo dentro del flujo de efectivo de las operaciones es las depreciaciones también, ¿no? Entonces, porque ahí también se enfoca o se globaliza, ¿no? También un contexto, ¿no? de sinceramiento respecto a esa depreciación de un bien. Y como estuvimos viendo también incluso en la semana pasada, ¿no? que está relacionado, ¿no? Vimos un inventario, ¿no? Entonces, muy aparte del contexto de control, de constataciones que veíamos ahí y que se debería haber remarcado, ¿no? Y se remarcó, ¿no? Entonces, de la constatación dual, ¿no? O sea, de constatar lo que está en la ficha con lo que está físicamente. Ahí también ingresa este enfoque, ¿no? de depreciación, ¿no? de evaluación de sus bienes. Ahora vamos a focalizarnos en lo que es las actividades de inversión. ¿Qué es las actividades de inversión, no? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿no? Entonces, definirlo de la siguiente manera. Las actividades de inversión propiamente se refieren a las acciones que una empresa realiza para adquirir, vender o disponer activos
a largo plazo. ¿Como cuáles? La adquisición de propiedades, plantas o equipos, inversiones en otras empresas, ¿qué más? Compras o ventas de activos intangibles, es decir, ¿no? ¿Cómo qué? A ver, ¿no? Porque estoy hablando de líneas generales, ¿no? O sea, compra o venta de activos intangibles. Un ejemplo dentro de ello es las patentes, ¿no? Las marcas, entonces eso también es un enfoque que se engloba dentro de las actividades de inversión. Entonces, otro punto son las inversiones en valores. ¿Qué quiere decir esto? Las acciones, los bonos. Dentro de las actividades de inversión, y es un punto importante y como se dice, un boom actualmente, es la innovación, ¿no? O sea, el desarrollo de nuevos productos o tecnologías, ¿no? Entonces, si nosotros como organización, ¿no? ¿Qué estamos estudiando ahorita? Estamos estudiando el estado de flujo de efectivo. Entonces, pero dentro de ese estado de flujo de efectivo hemos analizado, ¿no? Eh, la terminología principal es de efectivo. Entonces, ese efectivo, ¿qué te ayuda? Te ayuda a hacer inversiones. Y entonces, dentro de las actividades de inversión, ¿no? Se pone como casuísticas, como ejemplos, ¿no? Temáticos, la realización, ¿no? De poder invertir en tecnología. Entonces, y eso es lo que hoy en día las empresas también, su actividad, su giro de negocio. Las actividades de inversión principalmente se enfocan, ¿no? A lo que son a las acciones que una empresa realiza netamente, como mencioné, para adquirir, vender o disponer de activos a largo plazo, ¿no? Dentro de ello también tenemos a lo que son, ¿no? La venta de los activos fijos, como por ejemplo propiedades, la adquisición de empresas. Entonces, estas actividades, ¿no? que acabo de mencionar, se reflejan en el estado de flujos de efectivo en global, pero si lo vemos un poco más específico, estaría, ¿no? sectorizado específicamente en el flujo de efectivo de inversión. Y vamos a remarcar algunos ejemplos, ¿no? de lo que son los flujos de efectivo de inversión. Dentro de ello tenemos el ingreso por la venta de un activo intangible, de una venta, ingreso por la venta de una inversión, pago por la compra de una propiedad, ¿no? Desembolso por la adquisición de un equipo. Entonces, de esta forma, nos damos cuenta, ¿no? Cómo está ya focalizado, sectorizado lo que es netamente el segundo punto de partida, ¿no? Que es las actividades de inversión. Vale remarcar que las actividades de inversión pueden afectar significativamente la posición financiera y el flujo de efectivo de una empresa, ¿no? Entonces, siempre y cuando no se tenga, ¿no? de forma aceptable la medición netamente de estos ámbitos netamente de inversión, de ingreso y de salida de dinero. Entonces, dentro de las actividades de inversión, ¿no? Como aspectos importantes, ¿no? Entonces, también es el desarrollo, ¿no? de nuevos productos tecnológicos, y ahora vamos a abarcar a lo que son las actividades de financiamiento. ¿Qué es las actividades de financiamiento? ¿No? Entonces, para tener un poco más claro, se refieren a las acciones que una empresa realiza para obtener o reembolsar financiamiento. ¿Como cuáles? Por ejemplo, a ver, ¿quién de ustedes me dice, a ver, aquí, yo les ayudo con uno, a ver, es la emisión de acciones o bonos para recaudar fondos. Otro es la obtención de préstamos bancarios. Pues,
puede mencionar algunos parámetros o ejemplos relacionados con lo que son las necesidades de financiamiento. Entonces, a ver, continuamos. Pues, dentro de esta temática, ¿no? Entonces tenemos la emisión de deuda a corto o largo plazo, los reembolsos de préstamos, los pagos de dividendos a los accionistas, la compra o venta de acciones propias, la emisión de garantías o avales, que esto es bastante eh, escuchado y conocido en el mundo financiero, ¿no? Entonces, porque para que saques un crédito, ¿no? Te puedan realizar, ¿no? Justo con su misma terminología lo dice, financiar un crédito. Entonces, uno, te van a medir que la solvencia económica que tenga el cliente, te van a medir todos tus activos, ¿no? Te van a medir tus gastos, ¿no? Entonces, para en base a ello poder determinar algunos aspectos. Entonces, a ver, yo quiero claro y ejemplos que ustedes me puedan escribir. A ver, le doy unos minutos porque puedan escribir ahí. A ver, por favor, sus comentarios. Pueden estar escribiendo el chat, por favor, ¿no? A ver, le doy unos minutos para que me pongan ejemplos de cada tipo de actividades, ¿no? Entonces, a ver, tienen como 2 minutos, a ver, para que puedan ponerme por el chat, ¿no? Algunos ejemplos de actividades de operación, inversión y financiamiento. A ver, bueno, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a ver un video rapidito, a ver, para que ustedes también puedan tener un pequeño de alcance.
servicio, tenemos un flujo positivo. A ver, acá les pongo el video para que escuchen, a ver, prácticamente. A ver. Sean bienvenidos a este estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, como su nombre lo dice, es un estado financiero que nos permite saber el movimiento del dinero en efectivo de una empresa en un periodo de tiempo. Si el balance general ya nos indica el patrimonio que tiene la empresa y el estado de resultados nos indica la ganancia que genera, ¿para qué queremos saber el movimiento del dinero en efectivo? Supongamos que tu empresa había sacado un préstamo del banco a ser devuelto en su totalidad de hoy a un mes. Dinero en efectivo suficiente para devolver esa deuda, aunque no lo creas, tu empresa puede quebrar. Esto es, aunque tu empresa esté produciendo utilidades. Esto pasa porque las utilidades no siempre significan la disponibilidad de efectivo. Cuando vendes tus productos a crédito, en tu balance general y en tu estado de resultados, esto se registra como un ingreso. Pero como es una venta a crédito, el dinero en efectivo por esa venta se obtiene en el futuro. Si es que necesitabas ese dinero para devolver la deuda y la fecha de reembolso llega antes que la fecha de cobro por tu venta, tu empresa será incapaz de reembolsarla y podrá quebrar. Para evitar eso, es necesario el estado de flujo de efectivo. Para entender el estado de flujo de efectivo, vamos a hablar primero de las tres actividades que realizan las empresas: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Primero, actividades operativas. Estas son las actividades principales de la empresa, como las ventas, compras de mercaderías, costos de producción, pago de salarios, etc. Segundo, actividades de inversión. Compra de activos con la intención de obtener beneficios en el futuro, como la compra y venta de activos financieros, compra y venta de activos fijos como inmuebles y maquinarias, mejoras realizadas en las instalaciones, etc. Tercero, actividades de financiamiento. Estas son todas las relacionadas a las actividades para juntar dinero de agentes externos, como la emisión de acciones o bonos, obtención de préstamos bancarios, reembolso de los préstamos tomados, etc. Ahora que ya entendemos sobre las actividades que involucran el movimiento de dinero en efectivo de una empresa, vamos a ver cómo se generan dichos movimientos y cómo se van registrando en el estado de flujo de efectivo. Cuando cobramos por la venta de un producto o servicio, tenemos un flujo positivo de efectivo por actividades operativas. Es un flujo positivo porque entró dinero en efectivo en nuestra empresa. Si es que cobramos $5.000, el flujo de efectivo es de positivo $5.000. Supongamos que luego del cobro compramos una nueva maquinaria por $2.000. En este caso, tenemos un flujo negativo de efectivo por actividades de inversión. Debemos recordar que, aunque se trate de una compra de activos, lo que nos importa en el estado de flujo de efectivo es el movimiento del dinero en efectivo. En una compra de maquinarias, el dinero en efectivo sale de nuestra empresa, por lo que el flujo es negativo. Ahora, supongamos que decidimos vender las acciones que teníamos en nuestra empresa por un valor de $500. En este caso, tenemos un flujo positivo de efectivo por actividades de inversión, porque al vender las acciones, luego decidimos obtener un préstamo bancario por un valor de $3.000. Si bien este préstamo es un pasivo, el flujo de efectivo por actividades de financiamiento es positivo, ya que al obtener el préstamo, el banco nos entrega dinero en efectivo.
Y si es que hemos devuelto $2.000 del mismo préstamo en el mismo periodo contable, este es un flujo negativo de efectivo por actividades de financiamiento. Estos flujos en un estado de flujo de efectivo nos quedaría así. En este periodo contable tuvimos un flujo positivo de $4.500. Esto significa que este periodo terminamos con $4.500 más en efectivo que el periodo anterior. Ok, hasta acá pudimos entender sobre las actividades de una empresa, el flujo de efectivo y su forma de registro. Ahora viene lo más interesante. ¿Qué es lo que se entiende de un estado de flujo de efectivo? Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades ordinarias, se puede entender que la empresa está logrando un buen resultado en su negocio principal. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, algo necesita ser corregido en el negocio principal. Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades de inversión, se puede entender que la empresa está vendiendo los activos financieros y los fijos como inmuebles y maquinarias. Por otro lado, cuando esto presenta un flujo negativo, se puede entender que la empresa está invirtiendo fuertemente en otras empresas o activos financieros, o que se está invirtiendo en los activos fijos propios. Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades de financiamiento, se puede entender que la empresa está aumentando los préstamos tomados de agentes externos como los bancos para financiar sus gastos o inversiones. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, se puede entender que la empresa está logrando devolver las deudas con los agentes externos. Al ver un estado de flujo de efectivo, para estimar el estado en que se encuentra la empresa, obviamente considerando también las informaciones que proveen el balance general y el estado de resultados. Y esto es el estado de flujo de efectivo y cómo se utiliza junto con el balance general y el estado de resultados. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Entonces, de esta forma ustedes han visto un video, como se llama, en base ya a todo lo que yo les estaba explicando, de una forma técnica, ¿no? Entonces, y igual, ¿no? Todos los aportes son bienvenidos y son buenos, ¿no? Entonces, a ver, entonces aquí, a ver, voy a proceder a compartir ya nuevamente, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Para que de esta forma queden claro, ¿no? Este punto, ¿no? Que hemos estado viendo. Entonces, y aquí vamos a detallar cada una de ellas, ¿no? Entonces, aunque ya lo hemos definido, pero brevemente, ¿no? Las actividades de operación, ¿no? Se focalizan principalmente, ¿no? Como vemos, son las principales actividades productivas de bienes, prestación de servicios, ¿no? Y la salida de efectivo por pago de proveedores de bienes, ¿no? Y servicios también. Entonces, ahí tenemos ya un punto un poco más claro. Las actividades de inversión, ¿no? Entonces estamos haciendo un repaso, ¿no? O definiéndolo desde otra perspectiva, es que son netamente adquisiciones y aplicaciones de activos a largo plazo. Asimismo, también pueden ser, ¿no? Salidas de efectivo para adquirir adquisiciones o instrumentos de otras empresas, entrada de efectivo por la venta de inmuebles. Asimismo, las actividades de financiación, ¿no? Se focalizan principalmente, ¿no? En lo que es 100% el financiamiento, ¿no? Entonces, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Financiar, ¿no? Un contexto de lo que es el reembolso de un préstamo, ¿no? Los pagos de dividendos, la compra o venta de acciones propias, ¿no? Las garantías, el leasing financiero, ¿no? Entonces, el refinanciamiento de un crédito. Entonces, todo este enfoque también se focaliza acá, ¿no? Entonces, y si lo puntualizamos como ejemplos más puntuales, ¿no? Entonces, ¿no? Remarcando el pago de dividendos, la compra de acciones, el ingreso por un préstamo bancario, el pago por reembolso del préstamo, el ingreso por emisión de acciones, ¿no? Entonces,
para que quede claro, ¿no? Algunos ejemplos relacionados con lo que es las actividades de financiamiento. Entonces, asimismo también vamos a ver, ¿no? Entonces, otro aspecto que es bastante importante. A ver, yo quiero aquí también remarcar, ¿no? Que dentro de los estados de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, son los métodos de presentación, ¿no? Y para estos métodos de presentación tenemos dos, que son el método directo y el método indirecto, ¿no? Entonces, el método directo está focalizado en lo que son, netamente, revelar las principales categorías de ingresos y egresos, ¿no? Entonces, pero acá vamos a profundizar un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué, qué comprende, ¿no? Esta temática respecto a lo que es los, los tipos, ¿no? Netamente sectorizados según métodos, ¿no? Que pueden ser directos o indirectos. El método directo prácticamente revela, ¿no? Las clases de entrada y salidas, netamente, brutas de efectivo, netamente. Y presenta ingresos y egresos de efectivo por operaciones, ingresos y egresos por fondos de inversiones, de igual forma también, ¿no? Ingresos y egresos de fondos por actividades de financiación e incluso, ¿no? Operaciones ajenas a los fondos, ¿no? Como exposiciones suplementarias. Entonces, ahí también, ¿no? Se tiene un contexto de lo que son el método directo, ¿no? También correspondiente a lo que es la norma internacional de contabilidad 7, el estado de flujo de efectivo. Dentro del método directo tenemos transacciones que no implican movimiento de efectivo. Entonces, ¿y qué quiero decir cuando, vuelvo a remarcar, cuando digo que dentro del método directo hay operaciones, ¿no? Que no implican un contexto de movimiento de dinero, ¿no? Dicho de otra forma. Algunas actividades de inversión y financiamiento no tienen un efecto directo en los flujos de efectivo corrientes, a pesar que afectan en la estructura del capital y de activos de una empresa, ¿no? Entonces, la exclusión de estas partidas consiste con el objetivo de que tenga una mejor presentación el estado de flujos de efectivo. Dentro de ello, ¿no? O los ejemplos más principales es la revaluación de los activos, la conversión de deuda en patrimonio, la adquisición de activos, asumiendo pasivos directamente relacionados con otros activos, adquisición de inversiones y cobro y dividendos de la empresa. Asimismo también, ¿no? Entonces, si es que ya vamos a abarcar, ¿no? El otro enfoque, ¿no? De lo que es el método indirecto, ahí tenemos que priorizar, ¿no? Que el método indirecto viene a ser, ¿no? Parte de la utilidad o pérdida neta que se ajustan por los efectos de las transacciones que no son de efectivo, ¿no? Entonces, para esto, los requerimientos mínimos de exposición e información, a ver, son los siguientes para que lo tengan en consideración, ¿no? Uno es la conciliación del resultado neto con el flujo de fondos netos de las actividades de operación. Dentro de este enfoque de conciliación de resultados, tenemos algunas partidas, ¿no? Que comprenden a la conciliación que estoy mencionando. Una de ellas es la variación de los créditos, la variación del inventario durante un periodo determinado, la variación de las cuentas por pagar pertenecientes a actividades de operaciones. Asimismo, también dentro del método indirecto, se prioriza, se focaliza también ingresos y salidas de fondos por inversiones por actividades financieras. Entonces,
ahí tenemos también identificado, ¿no? Estas perspectivas, ¿no? Entonces, y si hacemos un análisis un poco más profundo, ¿no? Ya o comparativo respecto al método directo y al método indirecto, ¿no? Entonces, en realización, ¿no? A lo que compete cada uno de ellos, ¿no? Según su tipo de actividad, vamos a poder también determinar, ¿no? Que estos tipos se van a sectorizar, ¿no? A ver, de la siguiente forma. Por ejemplo, dentro de estamos trabajando los métodos, ¿no? El método indirecto y el método directo. Entonces, y a la vez sabemos los tres tipos de actividades. Dentro de las actividades de operación, vamos a comenzar primero con los métodos indirectos, ¿no? Entonces, dentro del método indirecto, trabajando también de forma paralela con las actividades de operación, ¿qué es lo que comprende? La utilidad neta, netamente, ¿no? El cual se encuentra ahí, ¿no? Los ajustes por depreciación, provisión de cobranza dudosa, pérdida por diferencia de cambio, aumento en cuentas por cobrar comerciales, disminución de existencias, disminución de gastos diferidos, aumento de cuentas por pagar comerciales, ¿no? Entonces, impuesto a la renta pagado y ahora, dentro del margen de las actividades de operación y focalizándonos en lo que es el método directo, ¿qué es lo que engloba? Los cobros a los clientes, los pagos a proveedores, los intereses pagados, los impuestos a la renta. Entonces, de esa forma sectorizamos ambas matrices. Tenemos también como contexto complementario el flujo de efectivo en moneda extranjera. ¿Qué quiere decir, no, cuando nosotros expresamos, ¿no? El flujo de efectivo en moneda extranjera? Esto prácticamente, como vemos en la lámina, se registra principalmente, ¿no? Se registran transacciones en la moneda funcional de la empresa aplicando la respectiva tasa de cambio en la fecha en que se realiza dicha transacción. Bueno, aquí está un poco prácticamente así, confuso, ¿no? Pero de una forma un poco más sencilla es que si es que la empresa, ¿no? Por A o B situaciones de su mismo giro de negocio, realiza, ¿no? Un tipo de operación en moneda extranjera propiamente, en dólares, en euros, los estados financieros van a tener que reflejar, ¿no? Prácticamente información de acorde a la moneda del país. O sea, prácticamente los estados financieros van a ser en moneda nacional, ¿no? Entonces, para eso se va a aplicar la tasa de cambio que está establecida según la página de la SUNAT o la página de la SBS, ¿no? Entonces, de esta forma, el área de contabilidad va a poder trabajar, ¿no? Este tipo de metodología, este tipo de contextos, ¿no? Relacionado con lo que es netamente el flujo de efectivo, ¿no? También llamado, ¿no? De una forma un poco más, técnica, ¿no? El cash flow, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Aquí vamos a hacer algunos puntos de remarque, ¿no? Entonces, dentro del flujo de efectivo de moneda extranjera hay que tener a consideración, a ver, un punto importante es la conversión a moneda funcional. ¿Qué quiere decir esto, no? Que los flujos de efectivo, ¿no? En moneda extranjera deben ser siempre convertidos a la moneda funcional de la empresa, ¿no? Para su presentación en los estados financieros. Entonces, si la cooperativa está residiendo en el Perú, ¿no? Entonces, y su moneda prácticamente de la nación es netamente, ¿no? El sol, el nuevo sol, prácticamente, ¿no? Las diferentes denominaciones que hay, ¿no? También de 10, 20, ¿no? 50, 100, 200 soles y los diferentes tipos de moneda, entonces, que es prácticamente un giro de moneda nacional, ¿no? Entonces, estas operaciones
van a tener que ser presentadas en moneda nacional, ¿no? Y se van a ver reflejadas en los estados financieros. Pero para eso se va a tener que trabajar con un tipo de cambio determinado, ¿no? Entonces, el tipo de cambio utilizado para la conversión, ¿no? Debe ser el tipo de cambio, ¿no? Establecido por los organismos, ¿no? De control, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la SUNAT, la SBS, que establecen ahí, ¿no? Sus eh, tipos de cambio que van de acorde también a trabajo con lo que hace el Ministerio de Economía también. Asimismo, también dentro de lo que es el manejo del flujo de efectivo en moneda extranjera, hay que ir ahí analizando, midiendo las perspectivas de lo que son las ganancias y las pérdidas por conversión, ¿no? Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera deben ser reconocidas en el estado de resultados. Flujo de efectivos, ¿no? Entonces también relacionados con lo que es la medición de las operaciones, ¿no? Entonces, y este tipo de operaciones, ¿no? En este caso, cuando sean de moneda extranjera, por ejemplo, la entidad financiera tiene préstamos, tiene adeudos, está endeudado con, ¿no? Otras empresas del sistema financiero del exterior. Entonces, ahí, ¿no? Esas deudas se concretan, ¿no? En ese tipo de moneda de euros, de dólares, ¿no? De las financieras de Alemania, de Holanda, ¿no? Que la cooperativa tiene prácticamente, no es financiamiento, ¿no? Que le financian. Pero, sin embargo, al momento que se refleja en los estados financieros todos esos tipos de deudas, nosotros lo vemos en moneda nacional, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿no? También cuando nos expresamos a un enfoque de consolidación, ¿no? De la información, ¿no? De presentación y de transparencia, ¿no? De esta forma, ¿no? Prácticamente vamos a consolidar los estados financieros de una empresa con operaciones en moneda extranjera, ¿no? Los flujos de efectivo en moneda extranjera deben ser netamente siempre convertidos a la moneda funcional de la organización, ¿no? Y del país. Entonces, la información a revelar, ¿no? Dentro de este flujo de efectivo, ¿no? En moneda extranjera, ¿no? Que hemos visto, es, es netamente que uno, ¿no? Que es trascendental e importante que los saldos de efectivos, ¿no? Prácticamente estén siempre convertidos en moneda nacional, ¿no? Entonces, es algo que remarcar ahí en esta perspectiva, ¿no? Entonces, y acá voy a hacer un punto también de remarcar, ¿no? Entonces, justo en estos 20 minutos ya que quedan, ¿no? Para culminar la sesión, voy a ampliar un poquito más aquí, ¿no? Lo que son las actividades de operación, ¿no? Entonces, para poder también tener ahí un contexto de lo que es la temática, ¿no? Relacionado con lo que es la clase, ¿no? Entonces, a ver, aquí, vale mencionar, ¿no? A ver, punto uno, ¿no? Entonces, el punto uno es las actividades de operación, ¿no? Que si bien hemos hecho, ¿no? Mención relacionado, ¿no? Con lo que es los flujos de efectivo, ¿no? Entonces, en líneas generales, ¿no? Entonces, también, ¿no? Remarcar principalmente, ¿no? Un enfoque, un contexto relacionado a lo que es, ¿no? La importancia, ¿no? De lo que son los flujos de efectivo, ¿no? Entonces, dentro, ¿no? De las actividades de inversión, ¿no? Entonces, remarcar, ¿no? Nuevamente, ¿no? Un enfoque relacionado con lo que es los flujos de efectivo, principalmente en lo que son anticipos, ¿no? Préstamos, asimismo también, ¿no? Entonces, remarcar, ¿no? Que estos tipos, ¿no? Tienen prácticamente ciertas ventajas, ¿no? Entonces, ¿y cuáles vendrían a ser sus ventajas, ¿no? De la información
financiera, ¿no? Específica de los estados de flujo de efectivo, ¿no? Que se sectorizan de estas tres formas. Uno es evaluar la capacidad de la empresa para generar fondos. Otro punto importante es conocer la oportunidad y la certidumbre de la generación de flujos de efectivo. Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones con terceros, su capacidad para pagar dividendos y sus necesidades de financiamiento externo. Evaluar, ¿no?, la estructura financiera de la empresa, que se va a focalizar principalmente en lo que es la liquidez y la solvencia. Evaluar la estructura financiera, netamente, ¿no? Y lo remarco por el hecho de que es importante su análisis. Otro de los beneficios es que evalúa la capacidad de influir, ¿no?, en el monto y oportunidades de los flujos de efectivo ante circunstancias relativamente cambiantes. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Claro, esta perspectiva, ¿no? Entonces, y claro está que vale remarcar, ¿no?, que el objetivo, ¿no? Entonces, su finalidad de esta norma, netamente, es poder, ¿no?, suministrar información sobre los estados de cambios netamente históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado netamente y un periodo determinado. A ver, yo con ustedes, a ver, ahorita quiero mostrarles, ¿no?, un estado de situación financiera como para que también puedan ver cómo es la estructura y sobre todo también puedan determinar, ¿no?, un análisis de comparación, ¿no? Incluso yo a ver, voy a querer la participación de todos ustedes, ¿no? En base a sus conocimientos que ustedes tienen, a los conocimientos que están aquí también aprendiendo con los diferentes ejemplos, ¿no? Y yo, aquí he puesto, ¿no?, también en un Excel, ¿no?, un pequeño, caso práctico, ¿no?, para poder identificar las, las actividades, justo esto, ¿no? Justo lo que estamos viendo, ¿no? Los tipos de actividades, de eso vamos a hacer un caso práctico, ¿no? O sea, más que todo, yo les voy a mencionar, por ejemplo, pago a proveedores, ¿no? Y ustedes van a decir, es una actividad de operación, es una actividad de inversión, una actividad de financiamiento. Esa es una tarea que lo vamos a hacer aquí, en vivo con ustedes y 100% va a ser participación de ustedes, porque esto es prácticamente una nota, una calificación, ¿no? Certificado, ¿no? Entonces, desde ya les estoy avisando, ¿no?, que esta es una evaluación netamente en vivo, ¿no?, que se va a realizar con ustedes, pero a la vez también va a quedar sujeto, ¿no?, para poder, ¿no?, aprender netamente todo, ¿no? Entonces, es por eso que aquí en la sala hay personal, ¿no?, que está con experiencia, otros están de repente en formación, otros simplemente están reforzando sus conocimientos que ya tienen, ¿no? Y eso siempre es el bueno, ¿no? Prácticamente. Entonces, con esa experiencia, ¿no?, con esos conocimientos y con el aporte de todos, vamos relativamente a lograr, ¿no?, determinar este enfoque, esta casuística, ¿no? Entonces, asimismo también, ahorita les, les voy a remarcar, ¿no? Entonces, a ver, lo que les estuve comentando, ¿no? El, la estructura, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan ver, ¿no?, la temática y los puntos importantes, ¿no?, de cómo está estructurado un estado de flujos. Entonces, a ver, voy a proceder a compartir, ¿no? Rapidito, voy a dejar de compartir esto y voy a ver, en primera instancia, a ver, acá, primero vamos a ver este dictamen de acá, para que puedan, visualizarlo, ¿no? Una estructura y de ahí, este es netamente, por ejemplo,
de lo que es un informe netamente de las Big Four, ¿no? Prácticamente de la Deloitte, ¿no? Entonces la Deloitte, ¿no? Realiza evaluaciones, realiza análisis netamente correspondiente a lo que es, ¿no? Un enfoque global del análisis de las empresas que deseen su servicio, ¿no? Entonces, en este caso, la entidad prácticamente auditada, evaluada o simplemente que quieren, ¿no? Una opinión, ¿no? Respecto a la realidad de la organización, en este caso es Global Financial Funds, prácticamente es una corporación también posicionada, ¿no? Y con bastante reconocimiento a nivel nacional y mundial. Entonces, Deloitte ha hecho un análisis, ¿no? A sus estados financieros, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver eh, un contexto, ¿no? Como un repaso también de estas NICs anteriores que hemos estado estudiando, ¿no? Y vamos a ver cómo es un informe netamente de los auditores, ¿no? Independientes. Este punto también vale remarcar, ¿no? Entonces, dentro de estos dictámenes, ¿no? Entonces, ¿qué se emite? La opinión, ¿no? La opinión del auditor propiamente. Entonces, en este caso, vemos que Deloitte emite una opinión, ¿no? Entonces, claro está que estos tipos de opiniones, quizás algunos de ustedes puedan saber aquí en sala, hay diversas, ¿no? Opiniones, ¿no? Con salvedad, opinión sin salvedad, ¿no? Por ejemplo, dentro de las eh, mayores, ¿no? O más relevantes conocidas, ¿no? Entonces, y esto quiere decir, ¿no? Que si es un contexto, ¿no? Con salvedad, ¿no? Entonces te va a remarcar, ¿no? En los puntos críticos que está fallando la organización, como que también puede emitirse, ¿no? Una opinión sin salvedad, ¿no? Netamente ya por un contexto de que la organización está bien, como que también de repente se logra identificar contextos así, medios turbulentos, de fraude, cosas así, entonces eh, la empresa puede optar también, ¿no? Entonces, en este caso de Deloitte, por simplemente no opinar, ¿no? Entonces emite una opinión sin salvedades, ¿no? Entonces, para también no perjudicar, ¿no? Su marca, ¿no? Prácticamente posicionada en el mercado. Entonces, acá vemos, ¿no? Que su opinión, ¿qué es lo que remarca? Es que hemos auditado, ¿no? Habla en general, los estados financieros, ¿no? De la empresa, Global Financial Fund Curve, que comprende el estado de situación financiera, ¿no? En este caso, al 30 de junio del 2019, ¿no? El estado de ganancias y pérdidas y el estado de cambios en el patrimonio y también el estado de flujos de efectivo. O sea, en conclusión, todos los estados financieros se ha evaluado, ¿no? Y lo que estamos estudiando ahorita es el estado de flujo de efectivo, ¿no? Los estados anteriores lo hemos estado estudiando, ¿no? En las sesiones anteriores también, y como les he dicho, ¿no? Entonces, las NICs que sean principalmente importantes, vamos a abarcarlo, ¿no? Incluso sesiones completas, ¿no? Entonces, y las otras NICs, prácticamente ahí sí, vamos a abarcar, ¿no? Quizás en menos tiempo, pero igual remarcando su importancia de cada una de ellas, ¿no? Entonces, por eso que yo me he tomado el tiempo, ¿no? De realizar, ¿no? La NIC 1 de los estados financieros, la NIC 2 de inventarios, incluso esta NIC, ¿no? Que son las más críticas, las más importantes, ¿no? Dentro de una organización, ¿no? Entonces, por eso que estamos tomando sesiones completas, ¿no? Entonces, y de esta forma también, este análisis, ¿no? Este informe de los auditores independientes, ¿qué más comprende? Uno en su opinión, ¿no? Entonces, en el primer párrafo simplemente nos mencionan, ¿no? Que han auditado a la empresa, su alcance, ¿no? De esta evaluación, ¿no? Que es al corte del primer semestre del periodo del 2019, y de esta forma eh, se presentan resultados relativamente contables de forma significativa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos cuenta en el primer párrafo. Y en el segundo párrafo ya remarca netamente su opinión, que dice, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos una situación financiera, ¿no? Relativamente aceptable. Entonces, esa es su opinión netamente de la empresa, de Deloitte, ¿no? Entonces, ya está ratificando, ¿no? Que la empresa relativamente maneja bien sus ratios, sus indicadores, su manejo de rentabilidad, su manejo netamente de ingresos,
de gastos. Ahora vamos a abocarnos al criterio, ¿no? Entonces, ¿qué es el criterio? Es la base legal, la base normativa en la cual ellos se basan para poder emitir con objetividad una opinión. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a remarcar, ¿no? Aquí que, por ejemplo, la, la Deloitte propiamente, ¿en qué se focaliza, no? Entonces, en esta normativa importante, ¿no? Que es la NIA, que es muy distinto a lo que estamos estudiando, ¿no? Que son las normas internacionales de auditoría, ¿no? O sea, en el mundo de auditoría también existe, ¿no? Una norma internacional y existe, igual que las NIC, ¿no? NIC 1, estados financieros, NIC 2, inventarios, igual en el mundo de auditoría también hay, ¿no? Diferentes tipos de NIAs, ¿no? Entonces, que focalizan, ¿no? Entonces, la medición de los controles. Asimismo también, entonces, bueno, esta es parte, ¿no? De su opinión, ¿no? Se basa netamente en las NIAs, ¿no? Como criterio y en el código de ética. Asimismo también, dentro de este informe, emiten, ¿no? Responsabilidades correspondientes a lo que es la admisión, ¿no? La administración, ¿no? De los encargos de gobierno. Asimismo también, ¿qué más visualizamos? Una temática general de lo que es el estado de situación financiera, un análisis comparativo, ¿no? Tanto, por ejemplo, aquí en líneas generales, de los activos, ¿no? Que está comprendido, ¿no? En este caso de esta organización, ¿no? Por depósitos, ¿no? Que pueden ser dentro de un banco, ¿no? Y que están puestos a corto o largo plazo, ¿no? Vemos también, ¿no? Que tiene relativamente pasivos, ¿no? Entonces, y estos pasivos prácticamente se abocan, ¿no? A lo que es a creencias, ¿no? Deudores. Asimismo, también dentro de este enfoque, ¿no? Se sectoriza, ¿no? Lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces, y ahí tenemos, ¿no? Estructurado estos estados financieros. Asimismo, también podemos ver, ¿no? El estado de ganancias o pérdidas, que hoy en día se llama el estado de resultados, ¿no? ¿Qué comprende el estado de resultados? Aspectos de los ingresos y los gastos, ¿no? Entonces, y vemos cómo en esta organización los ingresos más relevantes netamente son netamente ámbitos de comisiones, ¿no? Intereses ganados por depósitos. Entonces, acá, ¿no? Entonces, si lo abocamos incluso a la entidad financiera, ¿no? En la cual estoy laborando, o en general, ¿no? A una cooperativa, un banco, a cualquier organización del sistema financiero, también posee ingresos, ¿no? Intereses ganados sobre depósitos, ¿no? Y esto está abocado 100% a lo que son las cuentas a plazo fijo que se le paga a los socios. O sea, los socios ponen su dinero en la cooperativa a consecuencia de sus ahorros, pero a la vez también de obtener un beneficio. Entonces, ese beneficio es los intereses, ¿no? Entonces, también, netamente, se focaliza, ¿no? En ingresos de intereses. ¿Qué más? Hay socios, hay clientes, ¿no? Dentro de las organizaciones que pagan sus créditos, sus cuotas con atraso. Entonces, y por lo tanto, al pagar días posteriores a la cuota, al día establecido, van a pagar algo adicional, ¿no? Entonces, un interés. Eso también es un ingreso para la organización. Y por el otro lado tenemos netamente lo que son gastos, ¿no? Y en estos gastos prácticamente, ¿no? Está focalizado los honorarios que se pagan a profesionales por recibo por honorarios, por ejemplo, una organización pública o privada, o un emprendimiento propiamente que puedo tener. Yo puedo tener prácticamente mi estudio contable, mi estudio jurídico, mi empresa, ¿no? Netamente de una peluquería, ¿no? Una empresa, un restaurante, y decido, ¿no? Prácticamente, como dice acá, gastar, ¿no? Entonces, o de repente enfocarlo de otra perspectiva, ¿no? Invertir, ¿no? Un dinero, ¿no? Para que suene mejor, ¿no? Esta es la terminología.
es que en traer, ¿no? Prácticamente a un chef, a un cocinero, ¿no? De renombre a nivel nacional, ¿no? Entonces, y que venga a mi ciudad donde yo estoy poniendo mi emprendimiento, ¿no? Y que me haga prácticamente un taller, una capacitación, ¿no? Con mi personal, ¿no? Entonces, y promocionar de esa forma también mi local, mi restaurante. Entonces, ahí yo genero un recibo por honorarios, ¿no? Se me generan a mí un recibo por honorarios, ¿no? Por ese servicio, ¿no? De capacitación, ¿no? Entonces, dentro de la organización también, ¿no? Pueden traer expositores, capacitadores para el personal, gastos relacionados con lo que es remuneraciones, ¿no? Entonces, y otro tipo de gastos por seguros, ¿no? Seguros de vida ley, seguros, ¿no? Como los que mencioné de póliza de seguros, ¿no? Para el contexto de custodia, ¿no? Del dinero. Y de esa forma podemos medir netamente los ámbitos netamente relacionados con los resultados. Y también tenemos, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio, donde vemos un análisis también, ¿no? Preciso, ¿no? ¿Y qué se focaliza, ¿no? Principalmente el estado de cambios en el patrimonio, en lo que son netamente el aporte, netamente, ¿no? El capital. Y por eso que de esta forma nosotros analizamos y vemos cómo tenemos, ¿no? Aquí, a ver, Julián, por favor, tu audio. Y entonces, a ver, como les decía, ¿no? Aquí en el patrimonio se aboca lo que son netamente los aportes. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, tenemos la medición, ¿no? Incluso comparativa, ¿no? De un periodo a otro y determinamos cómo incluso eh, ha incrementado de un año a otro, ¿no? Vemos que en el 2018, ¿no? Tuvimos, ¿no? 2 millones, ¿no? 184.539 de patrimonio total. Sin embargo, ¿no? En lo que es netamente al 30 de junio, ¿no? Del 2019, ha incrementado la cartera, ¿no? Prácticamente eh, significativamente, incluso más del 50%, ¿no? Entonces, casi, ¿no? Un 70-80%, ¿no? A consecuencia, ¿no? De que los socios han pagado bien sus cuotas, sus aportes, ¿no? Entonces, ha habido más inyección de dinero. Entonces, por eso que vemos, ¿no? 9.252.104 de cierre, ¿no? Entonces, ha habido un incremento prácticamente de 6 millones. Entonces, pero gracias al contexto de gestión administrativa. Asimismo, también acá tenemos la temática de lo que estamos estudiando, ¿no? El flujo de efectivo, ¿no? También. El flujo de efectivo también se puede realizar, ¿no? Desde una perspectiva también de análisis tanto horizontal o vertical, ¿no? Como incluso estudiamos en su debido momento. Ahora, dentro del flujo de las actividades de operación, ¿qué es lo que comprende, ¿no? Entonces, ¿qué se focaliza o prioriza, ¿no? Vemos, ¿no? Como primera instancia, ¿no? Se analiza lo que son las ganancias, la utilidad del periodo para ser absorbida, también, ¿no? Los ajustes, netamente en este contexto, sobre los impuestos a la renta, también los flujos de efectivo, ¿no? Específicamente actividades de operaciones, comprenden lo que son, ¿no? En este caso de forma ya específica, ¿no? Si bien nosotros lo vimos con un enfoque, ¿no? De forma técnica y algunos casos prácticos, entonces acá vemos la realidad, ¿no? Son los depósitos, ¿no? La disminución en acreedores, ¿no? Entonces, aspectos relevantes y claves que engloban las actividades de operación, ¿no? Entonces, y incluso, ¿no? Si nosotros analizamos a más a fondo este contexto, ¿no? Que estamos visualizando de los componentes que comprenden las actividades de operación, van acorde a lo que hemos definido, ¿no? Que netamente los flujos de efectivo de operación
Pueden ser, ¿no? Ingresos por ventas, pagos a proveedores, cobro de clientes, gastos operativos, depreciación y amortización. Y eso es lo que estamos viendo incluso aquí, ¿no? Entonces vemos depósitos mayores a 90 días, disminución de creencias. Entonces está focalizado a lo que he mencionado, ¿no? Entonces, ahí está. Incluso ve, efectivos, ¿no? El flujo de efectivos de actividades de inversión, ¿no? Entonces, en lo que son las inversiones, que antes de analizar, ¿no? Aquí el Estado, ¿no? ¿Qué engloba, ¿no? Así en líneas generales, ¿no? Entonces, el pago por la compra de una propiedad, ¿no? Ingresos por la venta de una inversión, desembolso por la adquisición de algún equipo, ingreso por la venta de un activo intangible, ¿no? Entonces, y a ver, si hacemos aquí ya el análisis de esta realidad de esta organización, ¿qué es lo que vemos? Aporte de capital, ¿no? Que está dentro del enfoque, compra, que dijimos ahorita, compra de inversiones, ¿no? A valor razonable, pago de impuestos, ¿no? Entonces, y de esta forma, ¿no? Logramos determinar, ¿no? Entonces, nuestro análisis relacionado con lo que son el enfoque de lo que son las actividades de inversión. Entonces, de esta forma también, ya como hacer un repaso, eh, las organizaciones, ¿no? Tienen la facultad, ¿no? De poder emitir sus estados financieros mucho mejor si es mensual, ¿no? Y ya a criterio semestralmente o anualmente, ¿no? Que también lo exige, ¿no? La normativa, ¿no? Prácticamente dentro de las organizaciones. Entonces, y emiten así, ¿no? Sus notas. ¿Y qué son las notas? Son netamente aspectos, ¿no? Relevantes, ¿no? Aspectos netamente relacionados con lo que vamos a dar un poco más de alcance a los resultados que están puestos en cada uno de los estados financieros. O sea, mejor dicho, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos netamente las, las utilidades, ¿no? Entonces, los arrendamientos, ¿no? Entonces, si te da una explicación relacionada con cómo está la realidad de la empresa, ¿no? Entonces, y esta es una perspectiva, ¿no? Entonces, ahorita, ¿no? Entonces, de forma rápida, ¿no? También a ver, voy a cerrar, voy a minimizar este archivo y les voy a mostrar, ¿no? Otro contexto, ¿no? Que es, que es bastante importante también, ¿no? Entonces, que es algo similar, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan ver. A ver, ahorita también ustedes están viendo, ¿no? Este es un enfoque, ¿no? Relacionado con lo que es una organización, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no? De una corporación mayor, ¿no? Entonces, la Deloitte, cómo organiza su auditoría a una empresa, ¿no? A nivel nacional o internacional. Pero este mismo enfoque se da también en el país, ¿no? Entonces, para eso tenemos aquí, ¿no? Rápidamente los estados financieros, ¿no? Y a la vez también en este caso a nivel nacional tenemos, ¿no? Que esta es una sociedad de auditoría, ¿no? Peruana, Barrientos y Asociados. ¿Y qué es lo que está haciendo? Igual, vemos algo en común. Emite su dictamen, ¿no? De auditores, ¿no? Al Consejo de Vigilancia, al Consejo de Administración de una entidad financiera, en este caso a una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a ver acá? Aspectos similares, ¿no? El párrafo de la opinión, de igual forma, ¿qué dice, no? En líneas generales, que se está auditando, ¿no? Los estados financieros de esta cooperativa con corte a diciembre del 2023, ¿no? Y que globaliza el análisis del estado de resultados de forma integral, de lo que es el cambio de patrimonios y el flujo de efectivo, ¿no? Entonces engloba las cuatro directrices, cómo está comprendido los estados financieros. Entonces, y más abajo, ¿no? Emite, ¿no? Su opinión, ¿no? Entonces, que también es relativamente aceptable, o sea, mejor dicho, sus resultados están razonablemente de acorde, ¿no? A los estándares que maneja, ¿no? La supervisión, en este caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, de la SBS, como dice acá, ¿no? De la SBS. Asimismo, también acá fundamentan su opinión, ¿en base a qué? A los criterios, ¿no? Entonces, a la base legal
que establece, uno, el código de ética, netamente las normas internacionales de auditoría y las normativas exigidas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, ¿no? Que es la SBS. Después, ¿no? Entonces, vienen, ¿no? Aspectos relacionados con lo que, cuál es su responsabilidad del auditor, cuál es su responsabilidad de la alta dirección, ¿no? Entonces, estas matices, ¿no? Entonces, que es clave, ¿no? Entonces, y acá incluso vemos también el estado de resultados, ¿no? Entonces, también vamos a ver acá, justo esto quería llegar, el estado de flujo de efectivo. Entonces, y aquí vemos otra temática totalmente diferente, ¿no? Al análisis del estado de flujo que vimos por Deloitte, que si bien este es un análisis un poco más actualizado, ¿no? El otro contexto era 2018-2019, pero en el fondo es lo mismo para poderlo estudiar. Este es un contexto un poco más reciente, ¿no? En relación a estos dos últimos años recién. Y como es una corporación financiera, vemos, ¿no? Que el Estado, el Estado prácticamente de flujo de efectivo, ¿no? Se sectoriza de las tres formas, ¿no? Entonces, pero el flujo de efectivos de actividades de operación, ¿no? Que está acá, ¿no? Y que es prácticamente 15.277.000, ¿no? Para el periodo del 2023 y que para el periodo 2022 fue 15.166.000. Entonces acá podemos nosotros determinar que ha habido un incremento, ¿no? En lo que son las actividades de operación. Y si hacemos un análisis un poco más exhaustivo, ¿no? Entonces queremos determinar con exactitud, ¿no? Cuánto ha sido, ¿no? Esta variación, ¿no? Entonces nosotros podemos sacar, ¿no? Este enfoque, ¿no? De los análisis horizontales y verticales, es que los 15.166.000, ¿no? Del periodo 2022 entre, ¿no? Los 15.277.165, ¿no? Entonces podemos determinar también un enfoque relacionado con ámbitos de variación, ¿no? Como que también determinar de forma específica, ¿no? Entonces, ¿dónde se ha presentado un mayor incremento, ¿no? Como por ejemplo, vemos que el contexto, ¿no? De la depreciación de un periodo a otro ha disminuido, ¿no? Que las provisiones han incrementado en este caso, ¿no? Que de una u otra forma también es bueno, ¿no? En el ámbito de créditos, ¿no? Para que acolchone, ¿no? Y resguarde, ¿no? La gestión lentamente de recuperación. Vemos también, ¿no? Que dentro de lo que son las operaciones está focalizado, ¿no? Lo que son los créditos, las inversiones de valor razonable, y ahí tenemos, ¿no? Sectorizado las actividades de inversión, ¿no? Entonces, que se focalizan principalmente en qué, en lo que hemos remarcado, ¿no? Y acá lo ven de forma real, ¿no? Entradas por venta de participaciones, ¿no? Esto ya desde un contexto real de la organización, ¿no? Entrada por ventas de intangibles y ventas de inmobiliarios, ¿no? Salidas por compra de intangibles, entradas de instrumentos por deudas mantenidos, ¿no? Entonces que tienen también es parte, ¿no? De este enfoque, ¿no? Algunos adeudos. Por otro lado, tenemos las actividades de financiamiento, ¿no? Entonces, los puntos más importantes, ¿no? Remarcamos siempre entradas y salidas. En este caso tienen ingresos por emisión de instrumentos, ingresos por emisión de pasivos financieros, salida de dinero, ¿no? Por un contexto de lo que son pasivos, y de esta forma, ¿no? Podemos determinar, ¿no? El aumento o la disminución del efectivo, ¿no? Entonces, y quiero finalizar, ¿no? Con ustedes, ¿no? Con el apoyo de ustedes, como les he dicho, eh, un pequeño caso práctico, quiero que sea la participación de ustedes 100%, ¿no? Entonces, para que de esta forma puedan ustedes también tener, ¿no? En claro un poco más la matriz, ¿no? Entonces, este es el caso práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo para poder determinar con todos estos alcances, todos estos conocimientos, va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo que ustedes puedan identificar, ¿no? Este enfoque. A ver, por ejemplo, escriban al chat, ¿no? Cada uno, ¿no? O vamos a comenzar así de forma aleatoria, aunque sea, ya ahorita doy por finalizada la sesión, ¿no? Entonces, pero
Eh, de esta forma, ¿no? Y a ver, yo quiero que, por ejemplo, me digan, a ver, vamos a activar ahorita los micrófonos, una o dos participaciones y también así dos, tres, y esto lo voy a compartir para que lo puedan repasar también en sus casas, ¿no? O lo pueden desarrollar como un contexto de práctica, ¿no? Pero es fácil, a ver, Ivette, ¿no? Ivette Guamani Rubio, a ver, activa tu micrófono y contigo vamos a hacer, a ver, la interacción, ¿no? A ver, y así cada uno, ¿no? A ver, Ivette, a ver, el primer punto de partida, ¿no? Tenemos toma de préstamos a largo plazo, ¿no? Con todo lo que hemos desarrollado en las sesiones, eh, la toma de préstamos a largo plazo, ¿qué es? ¿Una actividad de operación, una actividad de inversión o una actividad de financiamiento? De financiamiento. A ver, y así puedes ir desarrollando a ver cada uno, a ver, como para poder también, uno, te ayuda a ti mismo y también nos vas a ayudar a que tus compañeros también ganen experiencia en base a tus conocimientos. A ver, anda identificando cada uno de ellos. Ok, la compra de acciones comunes sería de inversión. Ya. Los pagos a proveedores de operación. Ingresos por venta de bienes y servicios. Operación. Venta de vehículos propiedad de la empresa. Financiamiento. Mm. Pago a cuenta de impuestos. Operación. Pago de multas o pasivos contingentes. Mm, operación. No estoy segura. Pago a cuenta de impuestos. Operación. Ah, ya lo dije. Préstamo de empresas afiliadas sería financiamiento, aportes de capital, inversión y compra de mercaderías, operación. Sí, correcto, ¿no? Entonces tu participación ha sido bastante importante, gracias este, por tu participación, ¿no? Y ves, ¿no? Entonces, y de esta forma, ¿no? Prácticamente, estás, uno demostrando, ¿no? Prácticamente que estás con las habilidades, con las capacidades, ¿no? Entonces, relacionados, ¿no? A la identificación y al giro del negocio, ¿no? Que, que se presentan, ¿no? En el día a día, ¿no? Y efectivamente, todos estos enfoques, ¿no? Relacionados con lo que es la toma de préstamos, ¿no? Los pagos a proveedores, venta de vehículos, ¿no? La compra de mercaderías, están enfocadas, ¿no? En los diferentes tipos de actividades de operación, ¿no? De inversión y de financiamiento. Entonces, yo he querido culminar la sesión de esta forma como para también concientizar a ustedes, ¿no? Un contexto de un autoaprendizaje, ¿no? Entonces, y eso es bastante valorable, ¿no? Entonces, muy aparte de los aportes, ¿no? Que mi persona les pueda brindar, ¿no? Entonces, y aquí, ¿no? Con esto ya culminamos. Es que justo el cuadrito que les estaba comentando hace un rato era esto, ¿no? Entonces, que quizás de repente no quedó claro porque yo lo estaba, explicando, ¿no? Si no lo podían ustedes visualizar. Entonces, a lo que me refería, en este enfoque de lo que es los métodos, ¿no? Que son dos, directos e indirectos, acá te lo sectoriza, ¿no? Por ejemplo, según tipo de actividades y también qué compete para cada tipo de método, ¿no? Que bueno, esto ya lo vamos a remarcar ahorita, pero ya incluso lo han visto uno con el desarrollo del ejemplo, incluso con la realidad, ¿no? De los estados financieros que hemos presentado. Entonces, bueno, brevemente. Las actividades de operación dentro del enfoque de método indirecto se focalizan, ¿no? Entonces, como aspectos de provisiones, depreciaciones, disminución de existencias, ¿no? Impuestos a la renta, ¿no? Así, en resumen, dentro del enfoque de lo que son el método directo, para lo que es la actividad de operación, focalizan o priorizan lo que son impuestos a las rentas pagados, pago a proveedores, cobro a clientes, ¿no? Entonces, dentro de las actividades de inversión, de igual forma, ¿no? Identificamos, ¿no? Que para el método directo, por ejemplo,
existe, ¿no? La temática de lo que son las compras de activos fijos. Sin embargo, para un enfoque relativo a lo que es los métodos indirectos, eh, se focaliza relacionado con lo que son adquisiciones de subsidiarias y de igual forma, ¿no? Actividades de financiamiento, ¿no? Entonces, á- ámbitos relacionados con lo que son ingresos, pagos, ¿no? Entonces, y de esta forma globalizamos, ¿no? Toda esta temática, ¿no? Entonces, de esta forma, bueno, doy por finalizada la sesión, ¿no? Entonces, te agradece a todos tu participación, ¿no? Activa, ¿no? Entonces, que remarca, ¿no? La importancia, ¿no? Del interés de aprender también, ¿no? Entonces, de esta forma, ya doy por finalizada la clase y la próxima sesión vamos a abordar, ¿no? Un poquito más haciendo antes de ya de profundizar las demás NICs, ¿no? Vamos a hacer un resumen, ¿no? De todo lo que comprende los estados financieros en sí, ¿no? En dos, tres láminas así de forma puntual, ¿no? Para poder reforzar nuevamente los conocimientos y de ahí vamos a englobar, ¿no? Ya el contexto de lo que son las diferentes